Es 2025, y aunque La Casa de la Pradera todavía se transmite en todo el mundo, la familia Ingalls en la vida real ha atravesado cambios dramáticos y a menudo trágicos. El repentino fallecimiento de Michael Landon a los 54 años conmocionó a los fanáticos, pero lo que le sucedió a Victor French fue aún más devastador. Catherine McGregor, quien interpretaba a la mordaz Harriet Oleson, abandonó Hollywood por completo y tomó un camino que nadie esperaba. Y un rostro familiar ha desaparecido por completo del ojo público, sin entrevistas, sin reuniones, solo silencio. Entonces, ¿cómo lucen todos ahora, décadas después? Vamos a descubrirlo. Michael Landon, como Charles Ingalls. El legado de Michael Landon, en 2025, sigue siendo poderoso y complicado. Conocido por generaciones como Charles Ingalls, fue mucho más que la cara de La Casa de la Pradera. Fue su fuerza impulsora. Landon escribió, dirigió y produjo la serie, controlando casi todos los aspectos de la producción. Construyó una reputación de generosidad en el set, compartiendo los excedentes del presupuesto con su equipo y creando lo que muchos describieron como un ambiente familiar. Pero detrás de cámaras, su vida personal contaba otra historia. Se casó 3 veces. Su segundo matrimonio con Lynn Know terminó tras un romance con la maquillista Cindy Clerico, quien se convirtió en su tercera esposa. Landon tuvo 9 hijos, algunos adoptados, otros biológicos, y varios siguieron sus pasos en la industria del entretenimiento. Su vida familiar parecía ideal desde afuera, pero comenzaron a mostrarse grietas, especialmente tras su muerte. Karen Grassley, quien interpretó a su esposa en pantalla, más tarde lo acusó de ser emocionalmente manipulador y controlador. Su hija Cheryl sobrevivió a un accidente automovilístico casi fatal en 1973, un hecho que lo marcó profundamente e inspiró su posterior serie Highway to Heaven. Landon era fumador empedernido y bebedor habitual. En 1991 fue diagnosticado con cáncer pancreático que ya se había extendido a su hígado. Atribuyó su enfermedad a su estilo de vida y enfrentó el final con apertura y valentía. Apareció en The Tonight Show para hablar sobre su enfermedad y desmentir rumores de tabloides. Murió 3 meses después, a los 54 años, rodeado de su familia. Hoy, sus hijos Michael Jr., Jennifer y Christopher continúan trabajando en cine y televisión. Karen Grassley, como Caroline Ingalls. Karen Grassley, la firme y dulce Ma de La Casa de la Pradera, ahora con 83 años, ha transformado públicamente su imagen de formas que habrían sorprendido a los fanáticos de los valores familiares idealizados del programa. Detrás de su actuación icónica se encontraba una mujer luchando contra el alcoholismo, la depresión y la política de género en un set dominado por hombres. En su autobiografía Bright Lights, Prairie Dust, reveló que Michael Landon, productor ejecutivo y protagonista del programa, la ridiculizaba frente al equipo, le negaba aumentos y fomentaba una atmósfera de club de chicos que ella tuvo que enfrentar para sobrevivir. Para 1977, Grassley ingresó a un programa de recuperación después de que una crisis personal la obligara a confrontar su adicción. Años después, tras el movimiento Marvelous Me Too, su voz aportó peso crítico a las conversaciones sobre equidad salarial y dinámicas de poder en Hollywood. Eventualmente se reconcilió con Landon antes de su muerte en 1991, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Su propia vida reflejaba algunos de los capítulos más oscuros de la serie: conflictos familiares, colapsos personales y una resiliencia silenciosa. Diagnosticada con cáncer de mama en 2020, Grassley lo enfrentó con la misma fuerza que llevaba a Caroline Ingalls. Fuera de cámara, regresó a su primer amor, la actuación en teatro, y se mantuvo activa incluso en sus años posteriores. Propuso una trama sobre un colapso nervioso para Caroline, inspirada en mujeres pioneras del siglo XIX, pero los productores la rechazaron. No querían que Ma se desmoronara, dijo más tarde.
Sin embargo, Grassle sí se desmoronó, se reconstruyó y eligió decir la verdad. En 2025, su legado no se limita a vestidos de pradera y cenas dominicales. Es la historia de una mujer que sobrevivió a la imagen que le pagaron por mantener. Melissa Gilbert, como Laura Ingalls Wilder. Melissa Gilbert, recordada para siempre como Laura Half-Pint Ingalls, ha vivido una vida mucho más turbulenta y reveladora que el personaje íntegro que interpretó. Ahora, a los 61 años, ha enfrentado adicciones, divorcios, el escrutinio público, problemas de salud y el peso de superar un rol que la convirtió en estrella infantil. Después de que La Casa de la Pradera terminó en 1983, Gilbert permaneció visible en telefilmes, política y producciones teatrales, pero su vida personal se desmoronaba detrás de cámaras. Su vínculo cercano con Michael Landon se rompió tras descubrir su romance con una joven maquillista, experiencia que cambió para siempre su visión sobre su mentor. Se reconciliaron apenas días antes de su muerte en 1991. A finales de los 30, Gilbert luchaba contra la adicción a medicamentos recetados y al alcohol. Una lesión en la columna la obligó a someterse a múltiples cirugías, incluyendo reemplazo de disco y fusión espinal. Su candidatura al Congreso en 2016 terminó, no por escándalo, sino porque su columna no soportaba las exigencias de la campaña. Se mudó a Michigan en 2013, se casó con el actor Timothy Busfield y se alejó de Hollywood para reconstruirse. Envejecer en LA se sentía como un crimen, confesó más tarde. Tuve que irme para volver a ser yo misma. Dejó que su cabello se volviera gris, se retiró los implantes mamarios y fundó Modern Prairie, una marca dirigida a mujeres mayores enfrentando transiciones reales en la vida. En 2024, reveló un diagnóstico de misofonía, una intensa reacción neurológica a ciertos sonidos que explicaba décadas de malestar inexplicable. La terapia la ha ayudado, pero sigue siendo parte de su vida diaria. Hoy, viviendo en una cabaña restaurada en el norte del estado de Nueva York, rodeada de gallinas y nietos, Gilbert elige trabajos alineados con sus valores. La vida no termina hasta que termina, dijo a People. Y no he terminado de decir la verdad. Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls Kendall. Melissa Sue Anderson, quien dio vida a Mary Ingalls con gracia y desgarro, ha vivido décadas más allá de Walnut Grove, pero no sin que las sombras de su papel más famoso la sigan de cerca. A los 62 años, vive tranquilamente en Canadá, habiéndose alejado del ojo público años atrás para criar a sus 2 hijos. Tenía solo 11 años cuando consiguió el papel de Mary, la hija mayor educada y devota. A los 16, fue la única del elenco en recibir una nominación al Emmy, tras la temporada en que Mary pierde la vista. Pero los guionistas no se detuvieron allí. Su personaje sufrió un aborto, la muerte de su hijo, un colapso mental y más. Era ciega y aburrida, admitió años después. Se volvió demasiado de telenovela. No pude soportarlo más. Tras la cámara, Anderson se sentía a menudo aislada. Se describía como reservada y, a diferencia de Melissa Gilbert, no desarrolló un vínculo profundo con sus jóvenes compañeros. Tras dejar la serie en 1981, exploró roles más oscuros, incluyendo el culto de terror Happy Birthday to Me. Pero el éxito no la siguió a la adultez como en la infancia. En 1990, se casó con el productor de televisión Michael Sloan. Criaron a sus hijos en Montreal y se convirtieron en ciudadanos canadienses en 2007. La muerte de Sloan en agosto de 2025 marcó una tragedia personal silenciosa. Desde entonces, ha permanecido mayormente fuera del ojo público, reapareciendo solo para entrevistas selectas y reflexiones en memorias. Anderson dijo una vez que estaba más orgullosa de su trabajo en The Equalizer que en Little House. Eso lo dice todo. Su tiempo como Mary pudo definirla, pero nunca fue toda su historia. Lindsay Sidney Greenbush como Carrie Ingalls. Rachel Lindsay y Sidney Robin Greenbush
Tenían apenas 3 años cuando comenzaron a interpretar a Carrie Ingalls, juntas. Durante casi una década compartieron la atención bajo un solo nombre, Lindsay Sidney Greenbush, ocultando la realidad de que dos niñas llevaban un gran legado. Detrás de sus dulces sonrisas en pantalla, hubo una infancia de largas jornadas de filmación, dirección estricta de Michael Landon y la presión constante de no cometer errores. Siempre estaba petrificada de que iba a equivocarme, confesó Rachel años después. A los 11, desaparecieron de Walnut Grove. Su personaje fue escrito sin fanfarria. Se alejaron discretamente de Hollywood, eligiendo vidas reales sobre alfombras rojas. Sidney se casó más tarde con el criador de caballos Rocky Foster. La tragedia golpeó en 2009 cuando él se suicidó, un golpe devastador que conmocionó a su círculo cercano. Rachel, por su parte, encontró un romance inesperado décadas después con un chico que conoció de niña en el set. Se reencontraron 30 años más tarde y se casaron bajo el mismo roble donde se conocieron durante la filmación. Ahora, en sus 50, las gemelas viven lejos de la industria que marcó sus primeros años. Rachel entrena caballos y mentoriza a jóvenes boxeadores. Sidney sigue activa en el mundo ecuestre. Se reúnen para eventos del elenco, convenciones de fans y apariciones ocasionales en podcasts, llevando la memoria de Carrie con orgullo y precaución. Sus carreras terminaron antes de la adolescencia, pero el legado nunca se fue. Aún les preguntan quién se cayó por la colina en los créditos de apertura del programa. Dean Butler como Almanzo Wilder. Dean Butler tenía 23 años cuando asumió el papel de Almanzo Wilder en La Casa de la Pradera, junto a la entonces quinceañera Melissa Gilbert. Su romance en pantalla se convirtió en una de las historias más queridas de la serie, pero Butler nunca ocultó lo incómodas que se sentían esas primeras escenas. Fue un poco extraño, admitió años después, pero lo logramos. Teníamos que honrar la historia. Después de Little House, su carrera actoral continuó, pero nunca al mismo nivel. Tuvo papeles en The New Gidget y apareció más tarde en Buffy, la cazavampiros, pero a finales de los 90 se trasladó discretamente detrás de cámaras. Encontró un nuevo propósito produciendo documentales deportivos, incluyendo la serie de larga duración Feherty en Golf Channel, y luego comenzó a dirigir retrospectivas de Little House y especiales para fanáticos, convirtiéndose en uno de los archivistas no oficiales del programa. En 2024 publicó sus memorias, Prairie Man, My Little House, Life and Beyond, reflexionando con franqueza sobre la fama, el envejecimiento y el impacto duradero de Michael Landon. Elogió la visión de Landon, pero no ignoró las dinámicas de poder que marcaron el set. Aún así, Butler ha permanecido como uno de los embajadores más visibles y leales del programa. Ahora, a sus 69 años, sigue casado con la actriz Catherine Cannon, conocida por su papel en Father Murphy. Llevan una vida tranquila, apareciendo ocasionalmente en convenciones de fans o concediendo entrevistas sobre el legado del show. Butler ha aceptado durante mucho tiempo ser Almanzo para siempre, y aunque el papel no lo llevó a la superestrella, le dio algo quizá mejor, un lugar permanente en el corazón de millones de espectadores. No fui el galán de Hollywood, dijo una vez, pero pude ser el galán de Walnut Grove. Y estoy bien con eso, Catherine McGregor como Harriet Olson. Catherine McGregor, nacida Dorley Dean McGregor en 1925, se volvió inmortal para la audiencia televisiva como la intrigante y chismosa Harriet Olson. Su lengua afilada y expresiones exageradas le dieron al show un toque de picante, pero detrás de cámaras era disciplinada, espiritual y muy seria con su oficio. Antes de Walnut Grove, había construido una respetada carrera teatral en Nueva York bajo el nombre Scotty McGregor, estudiando con Sanford Meisner y Stella Adler, y participando en producciones como The 7-Year Itch y Handful of Fire. También tomó pequeños papeles en cine,
incluyendo una aparición no acreditada en On the Waterfront. Cuando Michael Landon la eligió en 1974, aprovechó la oportunidad para convertir a un villano unidimensional en un personaje vivo y respirante, incluso escribiendo su propia historia de fondo para enriquecer a señora Oleson. Sus compañeros la adoraban. Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie, la llamó una genio, absolutamente hilarante. Sin embargo, McGregor no se parecía en nada a Harriet. Era una alcohólica en recuperación que se había convertido al hinduismo y a menudo se retiraba a meditar y estudiar espiritualmente entre tomas. Tras el fin de la serie en 1983, abandonó Hollywood por completo. Se perdió el final del show para emprender una peregrinación a India y luego creó una compañía de teatro infantil, los We Hollywood Vedanta Players, para enseñar actuación a través de la fe. Concedió pocas entrevistas, aunque participó en el libro de 2014 Prairie Memories, reflexionando sobre el inesperado alcance de un programa que alguna vez dudó. McGregor falleció el 13 de noviembre de 2018, a los 93 años, en el Motion Picture and Television Country House and Hospital de Los Ángeles. Richard Bull, como Nels Oleson. Richard Bull, quien interpretó al paciente e inquebrantable Nels Oleson, era todo lo contrario al hombre que Harriet intimidaba en pantalla. Fuera de cámara, era calmado, equilibrado y profundamente devoto de su esposa en la vida real, la actriz Barbara Collentine. Estuvieron casados más de 65 años, una asociación tranquila y amorosa lejos del caos del almacén de Walnut Grove. Bull no había planeado ser actor. Pensaba estudiar música, pero un compañero lo arrastró a una clase de actuación. Tras 2 semanas, el amigo se retiró. Bull no lo hizo. Tras servir como operador de radio durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a estudiar actuación en el Goodman Theater de Chicago y construyó una carrera constante en teatro y cine. Se volvió un rostro familiar en televisión y cine mucho antes de Little House, apareciendo en The Andromeda Strain, High Plains Drifter y Voyage to the Bottom of the Sea. Pero fue Nels Oleson quien lo hizo querido. Interpretó el papel con moderación, calidez y fuerza oculta, cualidades que no pasaron desapercibidas para espectadores ni compañeros. Melissa Gilbert y Alison Arngrim lo llamaron uno de los hombres más amables con los que habían trabajado. Tras el fin de Little House, siguió a Michael Landon en Highway to Heaven, pero gradualmente se retiró de la actuación, regresó a Chicago y finalmente se estableció en Calabazas. En 2014, Bull murió de neumonía en el Motion Picture and Television Country House a los 89 años. Arngrim tuiteó simplemente: «Adiós, papá». Gilbert escribió: «Trabajar contigo fue un placer, pero no tan placentero como ser tu amiga». No tuvo hijos, pero en todo sentido que importaba, Richard Bull fue familia, para su elenco, su esposa y las generaciones que todavía se ven reflejadas en la tranquila dignidad de Nels Oleson. Victor French, como Isaiah Edwards. Victor French, más conocido como Isaiah Edwards en La Casa de la Pradera, fue el ancla emocional de la serie. Un hombre cuyo exterior rudo escondía profundas reservas de vulnerabilidad. Detrás de cámaras, era aún más complejo. Nacido en 1934, comenzó como doble de acción, siguiendo los pasos de su padre, pero rápidamente se ganó la reputación de villano confiable en los westerns. Entonces llegó Michael Landon, y todo cambió. Se conocieron en Bonanza, y Landon vio lo que pocos otros percibían: la enorme capacidad de French para el humor y el corazón. Landon lo eligió para Little House, y Edwards se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa. French no solo actuaba, dirigió más de una docena de episodios y abogó por mayor realismo y humanidad. Ayudó a actores infantiles como Alison Arngrim a canalizar sus travesuras en momentos inolvidables, diciéndole: «No, peor, más malvada».
Los resultados fueron icónicos. French abandonó brevemente la serie por un desacuerdo contractual, pero regresó, y luego siguió a Landon en Highway to Heaven, donde su amistad se profundizó tanto dentro como fuera de pantalla. French dijo una vez, «Pasamos más tiempo juntos que una pareja casada». Su vínculo se volvió legendario en la industria, pero la historia de French terminó demasiado pronto. Fumador de toda la vida, fue diagnosticado con cáncer de pulmón a principios de 1989 mientras filmaba Rock-a-Doodle. Murió apenas 3 meses después, a los 54 años, con Landon a su lado. 2 años más tarde, Landon moriría del mismo cáncer y a la misma edad. Sus tragedias paralelas aún persiguen a los fanáticos. Victor French dejó 3 hijos, un matrimonio roto en Hollywood y un legado que permanece grabado en los corazones de millones. Fue el alma áspera de Little House y el hombre que recordó a América que incluso las personas rotas pueden ser héroes. Los rostros de la familia Ingalls pueden haberse desvanecido de los sets de televisión, pero su legado vive en cada camino polvoriento, cada escena de la escuela y cada recuerdo que dejaron. Algunos se fueron demasiado pronto, otros se alejaron silenciosamente, y unos pocos permanecen para compartir historias de esa pradera inolvidable. Todos se convirtieron en parte de algo atemporal. ¿Cuál de estos personajes dejó el mayor impacto en ti? ¿Sigues viendo la serie hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias detrás de los shows que marcaron generaciones.